Nunca fundó un colegio. Pero todas las escuelas juntas no pueden jactarse de tener tantos estudiantes. Este hombre nunca dirigió un ejército, nunca. Nunca enlistó un solo soldado, nunca disparó un fusil. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios que bajo sus órdenes hayan hecho que más rebeldes amontonen sus armas y se rindan sin disparar un solo tiro. Este hombre nunca practicó la psiquiatría, sin embargo ha sanado muchos corazones, más corazones quebrantados de cerca y de lejos que todos los doctores que hayan existido en la tierra. Un día de cada semana, las ruedas del comercio frenan, dejan de girar y las multitudes emprenden camino hacia las asambleas de adoración para tributarle a este hombre admiración, tributo y respeto. Los nombres de los orgullosos estadistas del pasado en Grecia, en Roma, vinieron y ya se fueron. Los nombres de los grandes filósofos, científicos, teólogos que han existido, que han pasado por este mundo, vinieron y se fueron. Pero el nombre de este hombre crece cada día más. Aún cuando el tiempo ha dejado ya 2 milenios atrás, la escena de su crucifixión, el relato de su resurrección, viven latente en las almas de la humanidad. Herodes no pudo destruirlo, la tumba no lo pudo retener. Este hombre se empina sobre el más alto pináculo de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los santos, temido por los demonios, como el Cristo viviente, el Cristo personal, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Voy a llevarlos a través de una cita en la Biblia que ustedes van a buscar conmigo, porque es aquí donde vamos a hablar de este hombre en estos minutos. Hebreos, capítulo 2. Y creo que la agüita me está sentando bien. Los versículos 14 al 18, en Hebreos capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Cristo el Señor en iguales condiciones participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud y servidumbre durante toda la vida. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la naturaleza de los hombres, de la simiente de Abraham. Por favor, subraye esto porque es importante en mi mensaje. De la simiente de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que se refieren a Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso también para socorrer a los que son tentados. Desde el comienzo de la humanidad se prepara la venida de Jesús.
El Antiguo Testamento predice la venida del Mesías en tipos, en símbolos, en profecías directas. La historia del pueblo elegido de Dios es la historia de expectativa, de anhelo, de preparación, pero aparte de la historia, Cristo está grabado en los corazones de millones de almas que han rendido sus vidas a Él desde tiempos inmemoriales y esperando pacientemente la promesa de su segundo advenimiento según las Escrituras lo ha observado. Se puede tener confusionismo sin confusión. Se puede tener budismo sin Buda. Se puede tener islamismo sin Mahoma. Se puede tener mormonismo sin Joseph Smith. Se puede tener ciencia cristiana sin Mary Baker. Porque todos esos fundadores de esas sectas murieron y se quedaron en la tumba, ¿no? Pero no se puede tener cristianismo sin Cristo. Porque cuando vamos a la tumba, ahí no está su fundador. De manera que cristianismo es Cristo. Cristianismo no es una religión como cualquier otra religión. Cristianismo es Cristo. Cristianismo, déjenme decirles, no es una manera de vivir, no es una forma de vida. Cristianismo es una vida. Es una vida, por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva vida. Y se revela esta nueva vida en Cristo en este pasaje que acabamos de leer como el plan eterno de la redención de Dios en tres fundamentales tareas o ministerios que Cristo vino a cumplir de acuerdo a ese versículo que hemos leído. Tres ministerios aparecen ahí, tres tareas, tres obras que Él tenía claras que iba a hacer desde antes de que Él pisara este planeta. Y eso lo hizo como la simiente de Abraham. Por eso les dije, subrayen allí, simiente de Abraham, porque Él vino a cumplir a favor de los que son suyos estos tres ministerios. El primero de estos tres ministerios, para que lo tenga presente, es que la simiente de Abraham sería un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ese es el primer ministerio que Él vino a cumplir. Y yo pregunto, ¿por qué misericordioso? Ustedes lo están leyendo en el versículo 16. No se me separen de la cita bíblica. Ahí dice, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Por qué misericordioso? Porque los sacerdotes no eran misericordiosos. No eran. Los sacerdotes estaban cumpliendo un ministerio bajo la ley. Y que nosotros sepamos, la ley no es misericordiosa. La ley, si encuentras que es culpable, la sentencia tiene que cumplirse. Así el juez esté muerto del dolor, pero dice culpable. Esa es la ley. Entonces la ley no es misericordiosa. Y al contrario de la ley, exigía cumplimiento absoluto de si que se quebrantaba la ley, pues la sentencia sería muerte. Pero ahora yo pregunto si eso es misericordioso, porque dice misericordioso y fiel. ¿Por qué fiel? De nuevo, porque los sacerdotes no eran fieles. Ellos fallaban, como fallamos nosotros. La ley designa, dice Hebreos 7:28, como sumos sacerdotes a hombres débiles. Así dice. No hay diferencia entonces entre el sacerdocio que cumplían estos israelitas en el Antiguo Testamento, que eran bajo la tribu ¿de qué? De Leví. Acuérdense, ¿cuántas eran las tribus de Israel? 12.
Entre esas 12 había una tribu de sacerdotes, ¿no es cierto? La tribu de Leví. Aparte de la vida religiosa con Leví, los demás no lo eran. Y Dios le dio heredad a todos ellos menos a Leví. Leví vivía porque todas las demás tribus aportaban para ellos el diezmo, el 10% de ellos se suplían de allí porque no tenían ni tierras y comían lo que se sacrificaba al Señor, lo que el Señor les pedía que sacrificara, de allí mismo comían ellos. No hay diferencia entre los sacerdotes levitas y nosotros, no lo hay. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Gracias a Dios por eso, que Él permanece fiel, porque de otra manera no habría un sumo sacerdote que pudiera compadecerse de nuestros pecados. Pero vayamos de nuevo al texto. Dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pregunta, ¿por qué un fiel sumo sacerdote? Los sacerdotes y los sumos sacerdotes que nosotros conocemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, provienen de la tribu de Leví, instituidos por Moisés desde los días de Abraham. Y si está hablando de la simiente de Abraham, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿Han visto Gálatas 3:16? Gálatas 3:16. ¿Quién es la simiente de Abraham? Veanlo ahí. La simiente de Abraham, ¿quién es? En Gálatas 3:16 dice a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino a la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Si Cristo es la simiente, entonces yo pregunto, ¿a qué tengo un problema? Harás que se acerquen a ti, dice Éxodo 28:1, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que les sirvan como sacerdotes. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes que conocemos en las escrituras del Antiguo Testamento eran de la tribu de Leví, eran instituidos por Moisés desde los días de Aarón. Solamente podría haber sacerdotes según la ley en la tribu de Leví. Pero entonces tengo un problema, porque Jesús no nació en la tribu de Leví. ¿De dónde nació Jesús? En la tribu de Judá. ¿Y qué tenía que ver el sacerdocio con la tribu de Judá? Si el Señor se presenta como un sumo sacerdote, ¿no tendría que venir de una orden sacerdotal? Miren el problema en Hebreos 7:14. Es evidente, dice Hebreos 7:14, que nuestro Señor Jesucristo descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y si Jesús era un sumo sacerdote, ¿cómo es entonces? ¿Cómo ubicamos en las Escrituras al Señor Jesucristo como sumo sacerdote? Hebreos 7:21. En verdad, los levitas llegaron a ser sacerdotes, subrayen esto, sin juramento. Sin juramento, es decir, por el solo hecho de nacer en la tribu de Leví ya eran sacerdotes. Pero el Señor Jesucristo, por un juramento del que dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre, Hebreos 7:21. Pero vamos al versículo 23 del mismo Hebreos 7. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero si la simiente de Abraham, es decir, el Señor Jesucristo, se presenta ahora como un fiel sumo sacerdote, entonces va a conservar su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Yo
Sin embargo, veo que nuestra duda continúa. Si el Señor Jesucristo no proviene de la orden de Leví, entonces ¿de qué orden sacerdotal proviene? Porque dice que es un sacerdote. Hebreos 7, 17. De Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ay, ahora me metí en un problema. Porque ¿dónde está Melquisedec en la Biblia? ¿Quién era Melquisedec? ¿Cómo apareció? ¿Dónde está la única mención que aparece en la Biblia donde aparece Melquisedec? Está en Génesis 14 y no lo volvemos a ver. En Génesis 14 porque se le apareció justamente a Abraham. Justamente a Abraham. Y entonces dice Génesis 14, 18 que Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, como lo hicimos hoy nosotros, el pan y el vino. Y él era sacerdote del Dios Altísimo, este Melquisedec. Pero apareció de la nada este Melquisedec. Y bendijo a Abraham. Y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, dijo Melquisedec. Bendito sea el Creador del cielo y de la tierra, dijo Melquisedec. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, porque recién Abraham venía de una guerra con unos reyes paganos. Y le dio Abraham a Melquisedec el diezmo de todo lo que había traído del botín de esa guerra, lo que trajo de esa conquista a esos reyes que había vencido. Entonces todavía tengo este problema. ¿De dónde provino Melquisedec? ¿Cómo apareció? Entonces ahora el que nos va a contestar esa pregunta de dónde apareció Melquisedec es Hebreos de nuevo. Y aquí en el capítulo 7, los primeros 3 versículos me dicen de dónde apareció este Melquisedec. Dice que este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando Abraham regresaba de la matanza de los reyes, está recordando lo que leímos en Génesis, y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Acuérdense que los diezmos se le entregan a Dios, ¿no es cierto? Cuyo nombre, ¿qué significa Melquisedec? Mire que el autor de Hebreos sí nos dice quién es Melquisedec. Dice que su nombre significa, primeramente, Rey de Justicia. Después significa Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, Salem, paz. Y mire qué más dice de Melquisedec. Dice, sin padre. ¿Sería huérfano? Sin madre. Un niño abandonado. Sin genealogía, o sea que no tiene descendientes. No tiene principio de días. Este Melquisedec no tiene principio de días. No tiene fin de vida. Un momentico, aquí sí tengo problemas. ¿Cómo así? No nació y no muere. Es eterno. Ni tiene principio ni tiene fin. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, a perpetuidad. Bueno, yo les voy a descifrar el problema ya. Ya tocamos el piso, ¿cierto? Ya la rueda del avión tocó el piso, ya aterrizó, ya sabemos cómo es la cosa. Este Melquisedec es una teofanía. En otras palabras, una aparición de Dios en forma humana.
Y eso fue muchos años y siglos antes de que viniera al pesebre a nacer para morir en una cruz. Esa teofanía se produce varias veces, pero ya no en forma de Melquisedec. Se va a presentar como un ángel, como lo que se llama el ángel de Jehová. Y se va a presentar varias veces y defiende a su pueblo Israel de la mano de sus enemigos hasta que por fin aquel que aparecía en los tiempos del Antiguo Testamento se hizo hombre, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, ya no en forma de Melquisedec, y se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Hebreos 4:15. ¿No tenemos entonces un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades? Hebreos 4:15. Sino que tenemos a un sacerdote que ha sido tentado en todo, así como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Sin pecado, él nunca pecó. ¡Qué maravilla! Porque el hecho de que él no pecara nos da a nosotros la facultad de acogernos a él para que nuestros pecados sean perdonados. Y por eso Pedro ya no nos habla a nosotros cuando habla de que nosotros somos sacerdotes según el orden de Leví. Él dice que nosotros somos un real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Ese es nuestro sacerdocio, no según el orden de Leví. Vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio. Si somos un sacerdocio de reyes, entonces dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro sacerdocio es real porque resulta que Melquisedec era rey y era sacerdote al mismo tiempo. Pero de Leví no se dice que ellos fueran reyes y sacerdotes. Los reyes pertenecían a tribus y Leví pertenecía, o los sacerdotes pertenecían a la tribu. Ahora, esto de las tribus, estamos hablando mayormente de Judá, porque Judá era la tribu de donde venía el rey, el león de Judá, el rey de reyes. Entonces, aquí, el nacimiento del Mesías, los magos cuando llegaron al nacimiento del Mesías, traían unos regalos, ¿se acuerdan? ¿Qué regalos eran esos? ¿Qué? ¿Ha visto a alguien que cuando llega a un cumpleaños para un niño le traen incienso, mirra y oro? Nunca, no. ¿Y por qué esos regalos tan raros para un bebé? Pues mire, para el Rey de Justicia y el Rey de Salem, esto es Rey de Paz, se le presenta oro. Y uno de los magos trae oro. El rey merece oro. El incienso era con lo que ministraban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces, el incienso para el sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Y la mirra era un bálsamo que utilizaban los embalsamistas cuando alguien moría, le aplicaban mirra para embalsamar el cadáver, ungirlo y prepararlo para su muerte, para su sepultura. Y le entregaron mirra para decirle, vas a morir por nosotros, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces yo ya me extendí en el primer punto, los otros no van a ser tan largos, va a ser más cortito.
porque son tres manifestaciones o tres ministerios que cumplió el sumo sacerdote de la simiente de Abraham, que era Cristo. El uno es que él iba a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. El segundo es que la simiente de Abraham sería la propiciación por los pecados del pueblo, versículo 16 de Hebreos 2. Tienen que volver a la cita inicial. En esa cita inicial dice que por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, ya lo estudiamos, en las cosas que se refieren a Dios para hacer propiciación, número 2, por los pecados de todo el pueblo. Para ello, Cristo tendría que presentarse entonces como un cordero, si iba a ser propiciación por los pecados. Tenía que ser un cordero sin mancha, sin contaminación, y el Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, habría de anular el poder de la muerte para socorrer a los que son tentados. Eso dice Hebreos 2:14 y 18 también, que ya estamos leyendo. Pero nótese que es muy importante, porque los sacerdotes levitas, cuando tomaban un corderito para sacrificarlo, se aseguraban que no tuviera mancha, que no tuviera defecto. Si tenía una orejita picada, no servía. Si tenía una patica medio coja, no servía. Si tenía una mancha en la piel, no servía. Tenía que ser perfecto y no mayor de un año. Y eso estaba mostrando la clase de cordero que quitaría el pecado del mundo, porque Cristo no tenía pecado y él iba a cumplir no solamente el papel del sacerdote, sino también el papel del cordero. Nuestro Señor Jesucristo se presenta aquí como el cordero expiatorio. Jesucristo, hombre, debería estar sujeto a todas las condiciones de la raza humana para poder cumplir ese sacrificio. Por eso nace de una mujer. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice Gálatas 4:4, y para tener una posición correcta respecto a la obra expiatoria de Cristo, es necesario tener entonces una posición correcta también sobre su nacimiento. Por eso cuando perdemos al Cristo histórico de los evangelios, pues no queda ni una sola sombra de lo divino a favor de nuestra redención. Jesucristo es la única manifestación de lo sobrenatural en el campo de lo natural. Si me están entendiendo, estoy hablando de que el milagro del nacimiento virginal está en armonía con la naturaleza milagrosa de la persona de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque todo encaja perfectamente. Mire, la anunciación, el salmo de Elizabeth, el himno de María, la declaración de los ángeles, la visita que hicieron los pastores al pesebre, ¿no? La adoración de Simeón, la estrella del oriente, la estrella de la mañana, la aparición de estos magos, que tampoco sé si los que aparecieron así, Ana en el templo, la masacre de los infantes en manos de Herodes, la huida del niño a Egipto. Esto es más congruente con el nacimiento virginal que con un nacimiento natural. Por eso Hebreos 10:5 dice, un cuerpo has preparado para mí. Un cuerpo. Mis queridos, déjenme decirles algo. Era un cuerpo lo que estaba naciendo en María. No una persona. Más bien la persona habitaría ese cuerpo, porque no era una persona que estaba naciendo, esa persona ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Y lo vimos manifestado en Melquisedec y en muchas otras maneras, porque era la segunda persona de la Trinidad, de manera que no es que María concibió a Jesús, concibió su cuerpo, pero su persona existía desde la eternidad pasada. Con todo respeto a todos los que practican el catolicismo romano,
Pero eso es una razón muy fuerte por qué nosotros no adoramos a María. Era natural que una mujer tenga un bebé, pero no es natural que una mujer conciba un cuerpo como el de Jesús. Eso no se lo merece sino una mujer escogida, evidentemente, es virtuosa. Pero así como Dios escogió a María, podría haber escogido a cualquier otra mujer, porque todas las mujeres están habilitadas para dar a Dios. Entonces tendría que revelar rasgos característicos de parentesco humano. Por eso el Salmo 69:8 dice: me he convertido en extraño a mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Y también en Mateo 13 estaban aterrados todos, porque ustedes saben que Belén era un pueblo chiquito, ¿no? Y en todo pueblo chiquito todos se conocen, casi son como parientes. Y entonces por eso preguntaban: oigan, ¿no es este hijo el carpintero? ¿Y no están sus hermanos con nosotros? ¿Y no está su madre con nosotros? Mira, aquí está María. Y sus hermanos también, mira, ahí está Jacobo, José, Simón, Judas. Y sus hermanas, miren, no están sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todos estos milagros y estas cosas? Y se escandalizaban, claro, se aterraban. Entonces tendría que revelar rasgos característicos de un ser humano. Por eso fue que cuando vino a los suyos no lo recibieron, porque les pareció muy normal ver a un hombre común y corriente, como ellos, ¿no? Pero Jesucristo se convierte por consiguiente en la simiente de la humanidad. Nuestro Señor no tomó para sí naturaleza de los ángeles, sino que tomó la naturaleza de los hombres, de la simiente de Abraham, Hebreos 2:16. Y Jesús era el cordero del sacrificio, Jesús era el objeto de la expiación. Aquí, cuando Satanás es consciente de este plan de redención del que habla Hebreos 2:14-18 en la simiente de Abraham, y que este plan de redención se presente aquí a través de la historia, entonces Satanás capta: algo está pasando acá y van a ser el salvador del mundo, y a él no le interesa tener un salvador para el mundo, él necesita que el mundo se pierda. Entonces este maligno se ve tratando de destruir esa simiente. Desde los tiempos de Abraham comienza a tratar de cortar la simiente, y no desde los principios de Abraham, sino antes, porque la simiente, ya se había hablado de la simiente desde el mismo Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti. ¿Quién era ti? La serpiente y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, pero tú apenas le podrás herir en el calcañar. Entonces ahí comenzó la lucha, porque es como si hubieran entablado un juego de ajedrez entre Satanás y Dios. Si Dios le ganaba al diablo el juego de ajedrez, destruiría ese imperio de la muerte, es decir, destruiría al diablo. Y eso dice Hebreos 2:14, que él vino a eso, a destruir el imperio de la muerte, el poder de la muerte. Si Satanás vencía, entonces la muerte reinaría por doquier y nadie podría escapar de esa desgracia. Si Dios fuese el vencedor, entonces libraría a los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso Hebreos 2:15. Pero si el diablo vencía, si el diablo ganaba, sería el amo y señor, y el mundo entero estaría a sus pies. Si Dios ganaba esta partida de ajedrez, el Señor limpiaría los pecados del pueblo. Pero si Satanás ganaba, salía triunfante y sus súbditos serían condenados a cadena perpetua, condenados a muerte eterna. Si Dios es el vencedor de este juego de ajedrez que se implanta desde el principio de la humanidad, socorrería a los que son tentados, pero si el diablo resultaba ser el triunfante, toda la humanidad sería digna de conmiseración, porque no habría poder alguno que pudiera librarnos de las prisiones
eternas. Y con un alivio les quiero decir las buenas nuevas de esta sentencia que ya están dadas desde los días de Adán. A pesar de esa sentencia, se ve a Satanás poniendo toda su fuerza contra el plan de Dios. Y Satanás comienza ese juego en un abierto desafío. Y entonces se le ve cómo cierra el vientre de las mujeres para que nazca la simiente. Y así, Sara es estéril, Rebeca es estéril, Ana es estéril. Mujeres que traen la simiente. Y trata de cortar para que no nazca Cristo en el futuro. Y cada vez que hace un movimiento así fuerte, le dice a Dios, jaque Dios. Y Dios responde, ¿hay algo imposible para Dios? Porque Sara se rió cuando le dijo, mira, yo ya tengo 90 años, ¿cómo va a tener un bebé? Y Sara se rió. Y Dios le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces Satanás quita la vida a los niños varones en los días de Egipto, ¿se acuerdan? Los recién nacidos, porque alguno de ellos debe tener la simiente. Y así convence a Faraón de que corte la vida de los varones para que se acabe la simiente. Y dice a Dios, jaque. Pero Dios es el preservador de la vida y así continúa Satanás con ese juego sucio contra Dios, corrompiéndole el corazón a los jueces, a los reyes de Israel, ocultando la voz de Dios por cientos de años, escondiendo por siglos la Biblia para que nadie la pueda leer. Y olvidar las promesas, que olvidaran las promesas que Dios le había hecho a los ancestros, a los antepasados. Y durante el ministerio de Jesús, viendo Satanás que a través de la historia con su imperio de muerte no lo pudo destruir, porque así dice Hebreos, no pudo destruir el imperio de la muerte. Entonces Satanás vio que ya nació Jesús. Escuchó decir por allá, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo que nació? No destruirá simiente. ¿Dónde está? Y se hace al lado de Herodes para decir, búsquenlo. Y cuando lo encuentre, avísenme para que yo también vaya y lo adore. También voy. Y así intensifica su ataque desde el nacimiento del Mesías y aparece la macabra oposición de Herodes porque hace lo mismo que hizo el faraón. Luego la tentación en el desierto. El mismo Señor fue tentado en el sufrimiento, dice Hebreos 2:18. Los ataques continuos de los fariseos al Señor, el apoderamiento temporal que hizo Satanás de la mente de Pedro, ¿se acuerdan? Y de la boca de Pedro, donde el Señor le tiene que decir, quítate de mí, Satanás. Era Satanás tratando de destruir la simiente. Y la traición de Judas. Todo esto muestra la simiente tiene que acabarse. El dolor temporal de la muerte de Cristo y esto todo para destruir la simiente de Dios. Quien no conozca el final de la historia pensaría que con la muerte del Señor en la cruz, entonces Satanás fue vencedor. Y que la simiente de Abraham declinó. El mismo Satanás se creyó vencedor. Y a la muerte del Mesías, el primero que dio un grito de victoria fue Satanás. Satanás estaba en primera fila, frente a todos los crucificados condenados, aplaudiendo el momento cuando el Señor dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el mundo experimenta las tinieblas más horrorosas, más oscuras que jamás se hayan visto sobre la tierra. Y nunca antes Satanás había endurecido el corazón de los hombres con tanta fuerza como lo hizo en aquel día de la cruz. Era la hora de la muerte. Y Satanás, cuando vio que Jesús expiró, entonces dijo, se acabó el juego de ajedrez, Dios, jaque mate, te gané.
Pero lo que no sabe Satanás, en su absoluta ignorancia, es que el plan de redención de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo está llegando a su final. Lo que no sabe Satanás es que para ser vencedor, la simiente necesita participar de carne y sangre en las mismas condiciones de muerte que sufre la humanidad para poder anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante tantos siglos. Así como dicen los jueces en los tribunales, cuando agarran su mazo y aplíquese y cúmplase. Así dijo Jesús, haya pues en vosotros este sentido, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios de manera que Él toma la forma de siervo y se hace semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí les doy una declaración doctrinal muy importante. La iglesia cristiana que no esté de acuerdo con esta declaración de fe, entonces no es una iglesia cristiana. Se las voy a leer. La declaración doctrinal dice: el Señor Jesucristo tuvo a bien limitar su conocimiento. Cristo no poseía limitaciones morales que incluyeran la posibilidad de pecar. De haber sido así, el plan de redención habría estado siempre expuesto al fracaso. La simiente de Abraham era el cordero de la expiación, destinado desde antes de la fundación del mundo. El requerimiento era sin mancha y sin defecto. Esa es la declaración. La simiente de Abraham participaría de carne y sangre. Gracias a Dios que celebramos la Cena del Señor hoy, porque de esa manera podemos entender más lo que estamos diciendo. En las mismas condiciones que cualquier ser humano, pero sin pecado. Hebreos 2:14. Y aquí me lleva ya al tercer punto, que es mi conclusión. El primero es que era un fiel y misericordioso sumo sacerdote, la simiente de Abraham. El segundo, la simiente de Abraham sería un cordero sin contaminación y sin mancha. ¿Para qué? Para hacer la propiciación por nuestros pecados, es decir, tomar el lugar nuestro. Y la tercera y última, la simiente de Abraham sería poderosa para socorrer a los que son tentados, versículo 18. Ahí termina la lectura, en el versículo 18. Nótese, la simiente de Abraham sería poderosa para socorrer a los que son tentados. Entonces el plan de redención de Dios quedaría incompleto si terminara en la cruz. Por esa razón, el pastor Juan David me dijo, hoy tienes que hablar de la resurrección. Y claro, yo no me quedo con Filipenses 2, 5 al 8, porque ahí está, termina en la muerte de cruz, versículo 8 de Filipenses 2. Tengo que continuar en Filipenses 2, 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios también exaltó a su simiente hasta lo sumo. Dios entonces tiene el turno ahora en el juego de ajedrez, y Dios ve el tablero, y cuando nosotros vemos el tablero con Dios y vemos ese jaque mate de Satanás, decimos grave, no hay salida, el rey está acorralado, hay jaque mate.
Pero Dios hace un inteligente movimiento con el rey de justicia, el rey de Salem, esto es el rey de paz. Retira el amenazante jaque que está en contra, elimina el estado de muerte que pesa sobre el mundo y de paso, solo con ese movimiento Dios produce el jaque mate al revés. Y mediante la resurrección, vida inacabable, Dios le dice a Satanás: no, Satanás, jaque mate, Satanás, perdiste tú. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No queda la menor duda de quién es el vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a pesar de todos esos malévolos esfuerzos de Satanás por destruir la simiente, el fuerte es vencido por uno más fuerte. Jesús vencedor y vencido Satán. Conclusión: la simiente de Abraham, es decir, el Señor Jesucristo, anula mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. La simiente de Abraham libra a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud y servidumbre durante toda la vida. La simiente de Abraham fue la propiciación por los pecados del pueblo y del mundo entero. Y la simiente de Abraham es poderosa para socorrer a los que son tentados. En la historia de la humanidad, Jesucristo es la figura central. Dejarlo afuera sería como tener el universo sin las estrellas. Dejar afuera a Jesús sería como cultivar un jardín sin flores. Dejar afuera a Jesús sería como quitarle los colores al arco iris. Sería más fácil desenredar todos los rayos de luz del cielo, borrar uno de los colores primarios del cromatismo natural, que quitar del mundo a la persona de Cristo. El que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, no pudo retener el cuerpo glorioso de la simiente de Abraham. Fue resucitado, incorruptible, victorioso, razón por la cual te puede acercar entonces al trono de la gracia para que alcances misericordia. En el mundo de hoy, nosotros podemos ver que de acuerdo a esas dos simientes que se presentaron en Génesis 3:15, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que hay dos clases de simientes, una buena y una mala. En el mundo de hoy se reconocen dos clases de personas: los que se encuentran en prisiones de esclavitud por la simiente de la serpiente y los que han sido liberados del poder de la muerte por la simiente de Cristo, por la simiente de Abraham. Hay dos clases de personas en el mundo: los que tienen sus destinos marcados en prisiones eternas y los que han sido alcanzados misericordiosamente por aquel que tiene el poder para socorrer a los que son tentados. Yo quiero preguntarte, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde figuras? ¿Cuál de los dos grupos es el tuyo? ¿A cuál grupo perteneces? ¿A cuál de esas dos simientes perteneces? ¿Dónde estás? Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Yo no sé si yo voy a ser capaz de cantar, pero yo tenía esa canción preparada para cerrar. Esto fue difícil. Si veo que no puedo, dejo la canción con la primera estrofa y paramos ahí. Pero si se puede, entonces lo haremos. Voy a pedir que me ayudes acá a poner el micrófono para poder cantar mientras usamos este tema. Eso es.
Terminada la canción, yo solamente quiero dejarle el micrófono ya al pastor Juan David para que él se encargue de hacer el cierre del servicio. Victoria, cantemos la gloria del Rey poderoso que resucitó. Quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satanás. Voy a parar ahí nomás. No me da porque hay 3 estrofas preciosas, solamente las voy a decir para que conozcan su contenido. Y en otra ocasión que la voz me dé, podemos cantar, porque hoy no me da la voz. Dice: el crucificado, por Dios coronado, el Rey soberano, glorioso Señor, daránle honores, dominio y grandeza, los siglos futuros, eterna realeza, de que ya es digno y pronto vendrá. Su frente celeste ciñendo corona, los hombres le alaban, pues digno es de honor. El cetro terrestre en breve empuñando, en paz le veremos, cual rey dominando en cielos y tierra, el verbo. Que Dios los bendiga, pastor.